matemáticas, independientemente de si soy terco o no soy terco, tengo que obtener el mismo resultado que están obteniendo todos ustedes. Y ahí ya no hay problemas de que tengo o no tengo la razón, simplemente las matemáticas son las que me van a dar la razón o me van a decir que yo estoy equivocado. Y es entonces cuando decimos, entonces la idea es tener una curva que minimice la diferencia o la discrepancia entre los datos y mi curva que estoy proponiendo. Es decir, que una curva en donde esta distancia de aquí a aquí, esta distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a acá, sea lo más mínimo posible. Estoy buscando o estoy tratando de obtener una curva en la que la distancia, en la que la línea recta esté lo más pegado a todos los puntos al mismo tiempo. Eso es lo que yo quiero. Cuando hago justo de mínimos cuadrados. Dice, entre los puntos de la curva, la técnica para cumplir este objetivo se conoce como regresión lineal o regresión por mínimos cuadrados. Es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Quiero obtener una recta que esté, o la recta que más se acerque a todos los puntos al mismo tiempo. Eso es lo que yo quiero. Dice, entonces, vamos a borrar eso de aquí. Vamos a borrarlo para yo usar la misma gráfica, nada más era para representar que era lo que quería, pero voy a usarla. Dice, yo tengo entonces un conjunto de datos, o yo tengo en este caso, vamos a poner, yo tengo una tabla, ¿sí? Que es la tabla de mis mediciones que yo voy a hacer, donde tengo que por cada X, yo tengo, por cada vez que yo fui y medí en cierto X, yo obtuve una medición Y para cada uno de ellos. Y es lo que vamos a hacer en nuestros experimentos, ¿no? Yo tengo fui y medí en X1, obtuve una Y1. Medí en X2, obtuve una Y2. Y así me fui midiendo hasta XN y obtuve una Y. Donde N puede ser muy grande, pueden ser millones, no importa, ¿no? Yo tengo esa medición. Entonces, dice, yo tengo esa medición y yo los puedo representar, vamos a suponer, dice ahorita, vamos a suponer que esos datos que están ahí tienen o se comportan más o menos de esta manera. Voy a tratar de hacer la gráfica más o menos parecida a la que está en el libro para que no tener problemas, ¿no? Aquí tengo un punto, y luego tengo un punto por acá abajo, y luego tengo uno por aquí ligeramente más arriba, y luego, perdón, estaba por acá, y luego aquí como a la mitad tengo uno acá arribota, y luego tengo uno por aquí así, otro por acá, y uno que va más o menos aquí. ¿Sale? Yo tengo esa distribución de datos, ¿no? Son mis X y para cada uno de estos, yo tengo que cada uno de estos tiene su X, Y. Eso es algo que vimos desde la primaria, bueno, desde la secundaria tal vez, ¿no? Cuando en nuestra matemática nos empezó a enseñar a hacer las gráficas. Por cada X, yo tengo una Y que le corresponde. Eso es simplemente algo que ya lo hemos visto por años. Y cada uno de esos puntos me representa, o no es otra cosa más que una medición. Una medición que yo hice y viene de la tabla que está. Entonces, dice, yo quiero ajustar o quiero poner una línea que minimice y que pase por todos esos puntos más o menos al mismo tiempo. Y decimos, bueno, entonces lo que yo quiero es hacer una línea que vaya, tal vez por aquí así, espero me salga, una línea recta que vaya por ahí. Y de esa línea recta, yo quiero, esa línea tiene una distancia a cada uno de los puntos que tengo en esta distribución, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que la distancia que hay entre cada punto y la línea sea lo más mínimo posible, ¿sí? Es decir, lo que queremos hacer aquí es tomar el cuadrado de la distancia, por ser mínimos cuadrados,
el cuadrado de la distancia entre la línea y la medición y que sea lo más mínimo posible. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, yo grafiqué mi tabla, yo tengo esos puntitos que están ahí en azul y estoy diciendo, estoy proponiendo que hay una recta que los va a describir. Esa recta tiene por ecuación, voy a poner aquí, esto que está aquí es lo que llamamos la línea o una línea de regresión. Línea de regresión, voy a poner tal y como está el libro, para regresión, para que no haya confusiones, porque a mí me confundía cuando luego quería estudiar el libro y el maestro le llamaba todo el tiempo Chana, pero resultaba que en el libro le llamaban Juana, y eso me causaba a veces problemas, entonces voy a usar la misma que dice exactamente el libro. Esa línea se llama regresión o una línea de regresión. Y yo sé que esa línea que está aquí, lo voy a poner acá aunque se vea medio amontonado, tiene una ecuación, bueno, vamos a poner aquí, la línea tiene por ecuación simplemente la ecuación de una línea recta que estuvimos viendo en quinto semestre de preparatoria. Y me dice que tiene una ecuación que es f de x o y de x, y como la quiera yo llamar, donde tiene una pendiente y una ordenada al origen. Esa que está ahí es la ecuación de mi línea recta. Esa es curso que vimos en preparatoria. Pues espero que la hayamos visto en preparatoria, ¿no? Entonces, voy a partir de ahí, voy a buscar la línea que se le va a pegar lo mayor posible a todos los puntitos. Ese es mi objetivo de la clase de hoy. Encontrar quién es esa. Y yo sé que entonces, para cada medición, para cada XY, voy a poner en naranja, para cada XY que esté aquí, vamos a poner dice este punto, yo tengo un XY. ¿Quién es XY? No sé. Puede ser 20, puede ser 30. Es un valor simplemente que va en el eje ahí. Puede tomar cualquier valor, dependiendo de lo que yo esté midiendo. Para cada XY, yo tengo, bueno, más bien para acá abajito, para cada XY, yo tengo un YY. Es lo que estábamos diciendo. Para cada X, yo tengo una Y. Sí, para cada medición que yo hago, que eso se ve chueca, ¿verdad? Aquí yo la miro bien, pero creo que en la pantalla, cuando lo ven en la pantalla, se ve chueca, ¿no? Ahí. Para cada XY yo tengo un YY. Y eso es lo que tengo. Y esa es una medición que yo hice. Entonces, me están diciendo que calcule, dice, imagínate, yo no me voy a meter en la parte de matemática, pero nada más quiero que quede más o menos el concepto claro de cómo se hace todo esto, ¿no? Dice, justo cuando la línea pasa cerca de tu medición, yo ahí cuando la línea se cruza con el lugar donde mediste, yo ahí tengo un punto y tengo ahí una distancia. Y esa distancia que está ahí, donde dice, aquí en esta parte, yo tengo una MXY más B, espero se note. ¿Qué me está diciendo MXY más B? Lo que me está diciendo, ¿cómo lo pongo para que no? Aquí sí. MXY más B, para que no se, es este punto de aquí, justo donde pasa, donde se cruza la proyección. ¿Qué me está diciendo? Que simplemente estoy evaluando mi función en XY, ¿sí? Cuando mi ecuación es de esta forma, de que está en el cuadrito, lo que estoy haciendo, estoy evaluando la función en XY. Y obviamente que aquí tengo un valor XY. Dice, entonces, yo quiero conocer, que no sé con qué color ponerle para que no se vea amontonado. Entonces, yo quiero conocer cuál es la distancia que hay de aquí a aquí, que es este de acá. Dice, y la distancia que hay de aquí a ahí no es otra cosa más que lo de arriba, mi YY, menos lo de abajo. O sea, no tiene sentido, no tiene dificultad, ¿no? Es una simple resta aritmética.
¿sí? La distancia que hay del punto a la recta no es más que simplemente el valor de mi medición menos el valor de mi recta evaluada en este punto de X. Espero yo no sea algo muy complicado de absorber. Es aritmética desde cuando nos empezaron a hacer enseñar sumas y restas en primero y segundo de primaria. Es eso, nada más. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Es algo que ya sabemos. Generalmente lo que vamos a ver ya en estos niveles son cosas que ya hemos visto o aprendido o trabajado en mucho tiempo. Nada más la única diferencia es que la estamos expresando de una manera ligeramente diferente, ¿no? Entonces, no es algo que sea muy nuevo, muy novedoso, no se asusten. Simplemente es una resta entre el valor inicial menos el valor final, podemos decirlo así, donde mi valor final es lo que vale la recta evaluada en este punto. Es eso nada. Entonces, dice, yo tengo que mi error, el error asociado, o cómo decirlo, el error o discrepancia, como queramos decir, discrepancia entre la medición y la línea, vamos a poner así, propuesta, es simplemente la diferencia nada más, ¿no? O sea, es la diferencia que yo tengo ahí, que sería el error en I, no es otra cosa más que la diferencia entre mi y que ya evalué, menos, en este caso vamos a ponerle mi f de x, así para ver si no nos confunde, f de x evaluada en I. ¿Sí? Mi función evaluada en I. O es decir, no es otra cosa que mi y menos la y o la y que viene de acá, ¿sí? Para que esperemos no confundirnos. O no es otra cosa más que, como dijimos, evaluada, que sería mi y menos mi función evaluada en xy, m xy menos b. No es, no hizo nada el maestro aquí, no hizo nada, nada más simplemente pues le empezó a decir a cada cosa cómo se llamaba y dijo, bueno, si tú te llamas Luis Miguel, pues te puedo decir Luis o te puedo decir Miguel, eres la misma persona, ¿sí? Entonces, simplemente no hicimos nada. Entonces, el maestro no quiere traumarlos, porque realmente no es traumar, con toda la parte matemática. Lo que quiero nada más es que aprendamos cuál es el concepto básico que está detrás ahí, ¿no? Porque es lo que yo les digo a mis estudiantes de física. Creo que lo primero que debemos hacer. ¿Sí, adelante? ¿Sí es menos B o es más B? ¿Menos B o más B? A ver, de veras, ¿verdad? Bueno, no sé con ustedes, pero con mis alumnos les digo que no hagamos pasos mágicos porque luego los pasos mágicos me asustan. Entonces, aquí es un paso mágico, ¿no? Entonces, vamos a evitar eso. Creo que aquí no lo veo mencionado. Pero bueno, al maestro, el maestro odiaba que sus maestros hicieran pasos mágicos, porque eso, una, me asustaba que sea qué diablos hicieron, y la otra, hasta a veces hasta me traumaba, o pues así me bajaba la autoestima y decía, él dijo que no tenía chiste, y ahí es el problema de los lenguajes que usamos nosotros como profesores, y ustedes también los van a usar, porque estoy seguro que sus hermanitos, sus sobrinitos, les piden ayuda, no sé, hasta el hermanito, el cuñadito o la cuñadita nos piden ayuda de repente, ¿no? Y siempre decimos, es que es bien fácil. No hay que usar la palabra fácil, no hay que usar la palabra, y peor usar la palabra trivial, porque eso me hace creer que entonces, si para ti es fácil, para mí también es fácil, y si para ti es fácil y para mí se me hace difícil, entonces dice que yo soy un tonto. Es lo que empezamos a hacer, o nos empezamos a dar una idea, o empezamos a creernos tontos, porque la gente dice que es muy fácil y a mí no se me hace fácil. Entonces, a mí no me gusta usar pasos mágicos, prefiero explicarlo todo. Aquí sí me lo brinqué. Entonces, el paso mágico que hacemos aquí fue este. Menos f de x o menos y, como lo queramos hacer. Menos, ¿cuánto vale y? Y vale mx más b, ¿sale? Y esto que está aquí es y menos, por más, menos mx menos.
por más menos b. ¿Sale? De ahí salió el menos b. Me brinqué esta línea de aquí. Entonces, los pasos mágicos, pues en sí no son mágicos, ¿no? Nada más simplemente es que a veces damos por entendido que el alumno sabe hacerlo. Y el alumno sabe hacerlo. Estoy seguro que tú ahorita ya lo viste y dijiste, ¿cómo no me había fijado? ¿Sí? Entonces, simplemente que a veces estamos un poco nerviosos, estamos confundidos y no lo vemos. ¿Vale? Entonces, eso de ahí está el menos b. Ya tengo eso de ahí. Eso nada más simplemente me da el error que tengo acá. Entonces, lo que yo quiero, a final de cuentas, es encontrar una función que este error que está aquí me lo haga lo mínimo posible para cada uno de los puntos. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Encontrar ese error. Entonces, yo no me voy a meter en todo la matemática que está ahí. Ya algún día van a llevar su curso de estadística o su curso de métodos numéricos y se van a volver a topar con este tema. Entonces, bueno, espero que se lo topen y lo vean todavía. Ahora sí, ya para cuando vayan en tercer o cuarto semestre tengan muchas más conocimientos de matemáticas o ya se hayan puesto al nivel en esos 2 o 3 semestres que faltan. Y ya no se asusten tanto cuando el maestro llegue y les llene el pizarrón de puras ecuaciones, ¿no? Entonces, a final de cuentas, después de hacer un análisis ahí de derivadas y de resolver un sistema de ecuaciones y todo eso, yo llego a la conclusión en que puedo escribir, y lo voy a escribir con el plumón delgadito, que mi pendiente para este ajuste que está aquí y para esa tabla que viene acá, va a estar dada, lo copio directamente del libro porque luego cometo el error de comerme signos, va a estar dada por la ecuación que me dice la pendiente no es otra cosa más que el número de elementos multiplicado por la suma del producto de cada uno de tus elementos en X y en Y, menos la suma de tus elementos en X multiplicado por la suma de tus elementos en Y dividido entre tu número de elementos multiplicado por la suma cuadrada o por la suma de los cuadrados de tus elementos en X menos el cuadrado de la suma de tus elementos en X. Después de hacer varias cosas ahí, malabares matemáticos, se llegan a esas ecuaciones. No las quiero poner para que no se nos asusten todavía. Ya más adelante llevarán un curso de donde sí, ya lo mirarán bien de cómo sale. Vamos a aplicar la que hacemos en la prepa. El maestro nada más nos enseñaba las ecuaciones. Si se dan cuenta ahorita en su curso de física que están llevando, ya no es el usar la ecuación y meter numeritos. Ya están en un nivel donde ustedes les enseñan a sacar las ecuaciones y generalmente las dejan planteadas como una ecuación y entonces ya empiezan a trabajar casos particulares. ¿Qué pasa cuando la partícula llega hasta el punto más alto? ¿Qué pasa cuando hay fricción? ¿Qué pasa cuando esto? ¿Qué pasa cuando lo otro? Entonces lo que están haciendo es aplicar condiciones particulares. Y es cuando le meten los numeritos, pero ustedes los enseñaron a sacar las ecuaciones. Eso es lo bonito de cuando estamos a nivel universitario. Te enseñan a obtener las ecuaciones que tú vas a necesitar. ¿Sí? No tienes que grabártelas de memoria porque tú las vas a poder sacar. En cambio, en la prepa nada más era jóvenes, esta es la ecuación, este es el problema, vamos a meterle los numeritos. Ahorita ya es un poquito diferente, ¿no? Pero bueno, yo regresé a ese nivel. Eso que está ahí, también lo puedo escribir como la covariante de X menos Y. Dimos definiciones para la variante y la covariante y la variante de X. O también yo lo puedo reescribir de esta manera, que está acá. También lo puedo reescribir como la suma de mis XY menos mi X promedio por mi Y menos mi Y promedio dividido entre la suma de la diferencia al cuadrado de XY menos X promedio elevado al cuadrado. Grábense esas fórmulas. Grábenselas. Es difícil grabárselas, pero apúntenlas. Hagan su formulario, yo les recomiendo eso. Vayan haciendo un formulario donde las vayan guardando. Vayan guardándolas y ténganlo ya en la mano, cárguenselo ahí como un separador de libros, un separador de cuadernos, para que ustedes
de manera inconsciente la agarran y la mueven y sin querer ahí empiezan a ver las cosas de reojo o sin ponerle atención y van a ver que se las van a grabar, no en una o 2 veces, sino a lo mejor en un mes se van a grabar las fórmulas que están allí escritas sin ni siquiera ponerse a estudiarlas. Lo van a hacer de manera inconsciente. ¿Sale? Entonces, esa es la fórmula para calcular la pendiente, esa pendiente que está acá, que corresponde a la recta que está acá. Les decimos, bueno, ya el profe nos dijo cuál era la fórmula para la pendiente, pero profe también díganos, no sea mala onda, cómo se calcula la ordenada al origen. Tal vez no lo expliqué, eso es su curso de geometría analítica que tuvieron que haber visto, eso sí, soy feo, pero tuvieron que haber visto en preparatoria, y nos dice que la ordenada al origen no es más que la distancia que hay cuando se cruza la línea, cuando la línea se cruza con el eje vertical, ¿sí? ¿Qué distancia hay en ese cruce con respecto a la horizontal? Eso es la B nada más, ¿no? O sea, bueno, se ve feo, ¿no? Pero es la B, es la distancia que hay. Entonces, ahora, la B puede ser calculada de diferentes maneras. Voy a dar 2 ecuaciones y nos dice que la B se puede calcular con simplemente usando el promedio de Y menos la pendiente y el promedio de X. Recuérdense que eso ahorita no son vectores, son promedios, ¿vale? Perdón. Entonces ya tengo eso de ahí. O después de algunos malabares matemáticos, yo me doy cuenta que puedo escribir mi ecuación de la B, también puede ser reescrita como la suma de X y, donde X y, acuérdense, es cualquier valor de la tabla, hay que recordarlo eso, la suma de X y al cuadrado multiplicado, a ver, dejen ver para no regarla, multiplicado por la suma de mis y, que aquí está, es cualquier número de la tabla, que corresponde a las y, menos la suma de mi xy por la suma de la multiplicación de la xy por la y, todo eso dividido entre la multiplicación de mi número de elementos del cuadrado de mi xy menos la suma al cuadrado de xy, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la suma de los cuadrados, es decir, voy a elevar todo al cuadrado y lo voy a ir sumando. Y la otra es el cuadrado de la suma, es muy diferente, ¿eh? Tengan cuidado aquí de estas dos cosas, ¿no? Para que no se confundan y no vayan a decir, es que yo lo hice así porque creí, pues es que desgraciadamente aquí en matemáticas, por eso estamos diciendo que vamos a usar el lenguaje para evitar el yo creí, el yo pensé, el yo supuse, ¿sí? Es para eso. Entonces, esa otra forma es la manera de calcular la ordenada al origen. Cualquiera de las dos nos sirve, ¿sí? Depende cómo, que se nos haga más fácil. Con eso que está ahí, yo estoy tomando en cuenta cada uno de los elementos de las mediciones que yo hice y los tengo en esta tabla. Y estoy tomando en cuenta que quiero una ecuación que quede lo más cercano posible a todas y cada una de las mediciones. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Para eso usé varias cosas ahí de matemáticas que no las expliqué, pero ahorita es un créanme que esas son las ecuaciones. O más bien es un créanme que en los libros están esas ecuaciones. ¿Sale? Ustedes tienen dos opciones, cualquiera de las dos es válida, no hay ningún problema, la que quieran usar, y lo pueden hacer para calcular esa ecuación de mínimos cuadrados. Bueno, dice uno, perfecto, ya sabemos, o al menos tenemos la noción o la idea de qué es lo que queremos hacer. Y es lo que decimos. Antes de aprender matemáticas, o si de repente pregunta a la gente, ¿no? Oiga, profe, a mí me gusta matemática, a mí me gusta física. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo aprender para estudiar física?
Lo primero que le digo a la gente, porque mucha gente recomienda, dice, agárrate los libros de cálculo, agárrate los libros de álgebra, agárrate el Baldor, agárrate un montón de libros para que aprendas matemáticas. Yo creo que lo primero es, no pierdas tu curiosidad. Síguete preguntando lo que ves. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa este fenómeno? ¿Por qué pasa lo otro? Porque si tú tienes curiosidad, vas a tener ganas de aprender, de querer saber. Y de querer saber te va a llevar a ti mismo a buscar en los libros, a investigar en Internet, ahora ya en las nuevas herramientas. Y de manera indirecta, así como les digo, ustedes van a tener su acordeonario, su formulario en su libro, en su cuaderno, y cada rato les van a dar hasta estorbando. De manera indirecta también, así van a empezar a aprender la física, los conceptos físicos. Lo primero que debo saber es, o que debo tener consciente es, saber qué es lo que estoy viendo o qué es lo que estoy haciendo. Es decir, tener un planteamiento. Si yo voy a leer, si voy a hacer un problema de mi clase de física teórica, debo leer el problema 2 o 3 o 4 veces, las veces que sean necesarias, e imaginarme ese problema en la cabeza. ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Cómo está la situación? Y entonces, ya cuando tengo más o menos la idea de la situación, empiezo a ver las condiciones. Y esas condiciones no es más que simplemente la física que está ahí. Está en el punto alto, velocidad cero. Está en el punto bajo, entonces la altura es cero. No sé. Y empiezo a ver cada una de las condiciones que aplican para esos dos puntos. Ahora sí es cuando meto la matemática y meto esas condiciones iniciales o condiciones finales. Pero lo primero es tener claro qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que voy a hacer. ¿Sale? Entonces, tenemos esto. Tengo las ecuaciones que me dicen, por ahí apúntenlas, ahorita vamos a un ejemplito. Voy a borrar, ¿qué borró? Yo por esta parte de aquí. Voy a borrar esto. Ahora, dice, bueno, ya sacaste eso, pero me gustaría saber si hay alguna forma de saber qué tan bueno es tu ajuste. Tú me dices que estás tomando el ajuste que es el más óptimo, pero quisiera saber qué tan bueno es, ¿no? Entonces, para saber qué tan bueno es cuando aplicamos la cuantificación del error. La cuantificación del error. Es decir, ¿qué tan bueno es mi ajuste? Es lo que me está preguntando, ¿no? ¿Qué tan bueno es? ¿Está cercano a todos los puntos o está muy lejano a todos los puntos? Y aquí, en esa cuantificación del error, lo que me dice es que tú tienes esa distribución, voy a dibujarla, pero la voy a borrar nada más para ejemplificar, ¿eh? No lo voy a dejar aquí. O sea que si lo quieren apuntar, apúntenlo rápido. Tengo mi tabla y de igual manera, voy a tratar de hacerlas iguales. Tengo un punto que va aquí, otro punto que va, dejen ver, un punto que va aquí, otro que va por acá, uno por acá arriba, otro por aquí así, y otro por acá arriba. Trato de hacer lo mismo acá, uno aquí arribita, uno por aquí así, acá y acá. Pues ahí más o menos se parece, ¿no? Es como, no podemos hacerlo dos veces exactamente iguales. Bueno, tengo esa gráfica, dice, tú me estás diciendo que quieres saber qué tan bueno es el error. Bueno. Es decir, si yo tomara, estas son mis mediciones que yo hice de mis X. ¿Sí? Aquí sigue siendo la X y acá sigue siendo la Y. Si yo tomara esa gráfica que está ahí y te dijera, ¿qué tan buena es tu medición? Lo primero que a mí se me ocurriría es tomar un promedio, ¿no? Digamos, simplemente, ¿qué le parece, profe? Que si podemos sacar un promedio de todo esto que está aquí, un promedio. Y esto que está aquí me va a dar un promedio. Y yo sé que sí, que para cada una hay una distancia, lo voy a poner en verde para seguir como lo he hecho ahí arriba, hay una distancia entre cada punto y mi promedio. Hay una distancia entre cada punto y mi promedio. Pero si yo viera la dispersión que hay de esas mediciones,
yo vería una curva, ¿con qué color la hago? Yo vería una curva, ya no tengo el morado, ¿verdad? Bueno, una curva que se miraría seguramente, a ver si me sale, centrada donde va mi promedio, que fue lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, una curva que va más o menos así, ¿sale? Eso es lo que yo miraría. Bueno, me salió aquí muy chueco, ¿no? Es más o menos lo que yo miraría si tuviera, o si nada más viera los promedios. ¿No? Creo que salió peor, ¿verdad? Ese moradito ya no sirve. Entonces vamos a hacerlo con el color naranja. Entonces yo tengo, o miraría una curva que va así, que me va a abarcar todas mis mediciones, ¿no? Y yo sé bien que esa curva, a como vimos la clase pasada, tiene un valor promedio que es este de aquí, y que justo cuando la curva se va cambiando de dirección, dijimos, es cuando están los sigmas, ¿no? Y esa curva tiene un sigma que va de aquí a aquí, o una dispersión, una de esta desviación estándar o una dispersión que va, ¿no? Y esa dispersión nos hablaba de qué tan bueno o qué tan malo era nuestra medición, eso es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, ahí como podemos ver, hay puntos muy alejados del promedio. Entonces, quiere decir que tenemos una sigma muy grande, porque tenemos que hacer nuestra distribución bastante ancha, bastante gordita, para que alcance a abrazar a todos los puntos que están fuera. Es lo que nos está diciendo. Bueno, pero ¿qué pasa si en lugar de tomar promedios, yo hago el ajuste? Yo hago el ajuste a una línea recta, que es lo que estamos proponiendo ahora, donde la línea recta pase lo más cerca de cada uno de esos puntos. Es lo que estamos proponiendo el día de hoy. Buscar una línea que pase lo más cerca de todos ellos. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que si ahora yo viera esa distribución, si yo la viera, ahora yo la miraría, y si la centrara acá, yo miraría que mi distribución ahora se ve algo así. ¿Sí? Ya la colita es más angosta porque ya no tiene que ser tan grande para poder abrazar todas las diferencias que hay ahí. ¿Sí? Entonces, esto de igual manera tiene un valor promedio, ¿sale? Y de igual manera también tiene un sigma, pero su sigma va a estar ahora aquí bien chiquito, ¿no? Más pequeñito. Aquí va a estar su sigma, su dispersión va a ser más pequeña. Entonces, cuando tengo una curva, dijimos nosotros, una distribución que sea angosta y alta o delgadita y alta, significa que tengo buena precisión, que no tengo tanta variación entre mis mediciones. Si en cambio tengo una chaparrita y gordita, significa que entonces estoy teniendo muchos errores cuando estoy midiendo, y pueden ser errores diferentes debidos a que estoy midiendo de lados diferentes, o a que estoy cambiando de regla cada que mido. Muchas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, nos dice ahí, bueno, explícame o dame esto que está acá. ¿Qué tan bueno es tu medición o tu ajuste comparado con tus datos experimentales? Es lo que me está diciendo aquí, ¿no? Quiero saber qué tan bueno es. Entonces, lo que tengo que hacer ahí, también no me voy a meter con todo el rollo matemático, simplemente lo que yo tengo es que voy a dar la ecuación final que me dice que voy a tener, dice, a ver, vamos a leer un poquito, nada más para que no nos quede un poquito duda, ¿no? Dice, dice, los conceptos anteriores, le dice, la expresión alrededor de todos los datos, alrededor de la media de la variable dependiente, dice, es lo que está acá, en esta. Y en la B, que es en esta que está acá, que hice cuando lo hice con el ajuste, es la dispersión de los datos alrededor de la mejor línea del ajuste. La reducción en la dispersión indica la mejora debido a la regresión lineal, es lo que estamos diciendo. Ahora ya hicimos algo que esté más cerquitas a todos. Los conceptos anteriores se pueden usar para cuantificar la bondad del ajuste. Esto puede ser útil para comparar diferentes regresiones lineales. Es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, queremos saber qué tan bueno es lo que nos está diciendo. Para llevar a cabo la idea expresada en el párrafo anterior, comparamos la desviación estándar, aquí está, la desviación estándar, que es la magnitud del error residual asociado a las variables dependientes,
antes de la regresión con la desviación estándar de la regresión cuando estás usando la línea recta. Entonces, a final de cuentas, después de tanto verbo que todavía sigue explicándonos, voy a borrar esta parte de aquí abajo, nos está diciendo que yo puedo proponer una cosa que se llama R cuadrada, donde R cuadrada se le llama como coeficiente de determinación, y ese coeficiente de determinación me dice lo que te va a hacer ese coeficiente es checar tu desviación estándar para las mediciones en Y, para cuando estás usando tu recta dividido entre la desviación estándar con Y. O sea, nos está hablando ahí más o menos de bastante verbo, ¿no? Pero a mí nada más me interesa el resultado final, porque no me voy a meter en todo el desbarajuste matemático. Y me dice que entonces esa R yo la puedo expresar como la suma de la diferencia, aquí está, es la desviación estándar, entre el valor que estoy tomando y el valor promedio, multiplicado, como aquí dice, por la desviación estándar en Y, que es la diferencia entre el valor que estoy comparando con el valor promedio de Y, esto es la desviación estándar, que es lo que habíamos visto, dividido entre la raíz de la suma de la comparación de mis valores en X con respecto ¿cómo se llama? Con respecto al promedio, y la raíz también de la suma de mis valores de Y menos el promedio que yo tengo al cuadrado. ¿Sale? Eso que está ahí. Obviamente ya no pongo todos los coeficientes, pero sabemos que Y va desde 1 hasta N, donde N corresponde a los renglones que tiene mi tabla, ¿no? O corresponde a los datos que tengo. Entonces, ya no lo pongo. Dice, eso que está ahí es tu coeficiente de correlación. Es decir, como que te dice o te ayuda a entender qué tan cerca o qué tan lejos estamos, qué tan buena es tu diferencia o tu ajuste, ¿no? Dice, pero después de revolcarlo un poco, también lo podemos escribir de esta manera. Dice, nada más den una pequeña revolcadilla con álgebra y les va a llegar acá. Estas preguntas, todos estos pasos que me estoy emitiendo se prestan para que sean pasos de un examen, ¿no? Pero obviamente que no vamos a llegar a ese extremo, al menos en este curso, pero sí les aseguro o les garantizo que el día que lleven bien su curso de estadística o tal vez métodos numéricos, el examen va a ser brinque de aquí a acá. Brinque del renglón al renglón siguiente verde y luego del renglón siguiente verde brinca al renglón naranja. Eso lo estoy seguro. Estoy seguro que esos van a ser sus exámenes más adelante, ¿no? Entonces, van a decir, demuestre que, compruebe que, verifique que se puede escribir de esta manera, ¿no? Entonces, aquí, ahorita no nos vamos a meter con el álgebra porque nos traumamos. Nos da ansiedad, como dicen los memes del Face. Entonces, nada más estoy escribiendo la ecuación, que son las que nos van a servir, porque ahorita vamos a hacer un ejemplito y quiero que lo alcanzamos a hacer. Ahí está, ¿no? De esas dos formas yo puedo escribir, espero se entienda lo que estoy escribiendo. ¿A poco? Y dice por ahí, profe, ¿esa es una A o es una B? No, nada más estamos hablando de X y de Yes, y también de Y's, ¿sale? Y de N's, ¿no? Entonces, espero se entienda. Son las ecuaciones que nos dan para poder comprobar qué tan bueno es el ajuste que estamos proponiendo. Entonces, lo podemos usar. Ahora, ya tengo la forma de cuantificar qué tan bonito o qué tan feo está mi error. Bueno, ahora también dice, bueno, me estás diciendo que calculaste la ecuación de una línea recta, que es esta que está acá, y me dijiste que la ecuación de tu regresión lineal era del tipo, a ver si no borro nada, era del tipo Y
y igual a mx más b. Me dijiste que esa es la ecuación de tu ajuste lineal que tienes ahí. Me enseñaste, o al menos no me enseñaste, al menos me dijiste cuál era la fórmula para calcular la pendiente y para calcular la ordenada al origen usando los datos de una tabla. Ya está bien. Y ahora mi pregunta que vengo yo es, ¿cuál es el error asociado a ese cálculo? En esta clase de mediciones, lo que todo el tiempo nos vamos a estar preguntando es qué tan buenas son nuestras mediciones, qué tanto error tengo, ¿sí? Y sabemos, y lo he dicho muchas veces, ¿no? No porque yo sea un superfísico, super SNI 3, super miembro de la Academia Internacional, Mundial, de la ONU, lo que ustedes quieran, todas las credenciales que le quieran poner, no por eso significa que puedo hacer una medición perfecta. Todo el tiempo voy a tener un error asociado a mi medición. Y mi trabajo como buen físico es buscar que ese error sea lo mínimo posible. Es buscar que todas mis mediciones se presenten como una distribución gaussiana picuda y flaquita. Eso habla bien de mí, ¿sale? Entonces, ahora ya tengo esto, espero lo hayan apuntado. Ahora dice, enséñame a calcular, o dime más bien, no es más bien, enséñame, porque pues no sé si te puede enseñar a sustituir, porque es lo que vamos a hacer nada más. Creo que sustituye, te lo enseño a tu maestro de secundaria, pero bueno, ¿qué fórmula uso para calcular el error asociado a mi pendiente? Bueno, yo no te voy a asustar con toda la matemática que está detrás, nada más simplemente digo que lo puedes calcular con una ecuación que dice que es la suma de la diferencia entre tu valor que tienes acá arriba menos lo que vale tu función evaluada en el punto X, Y, menos tu ordenada al origen, que ya había sacado acá, bueno, ya borré, que ya la habíamos sacado acá abajo, dividida entre n menos 2 y la suma de la diferencia entre tu valor que me estás comparando con tu valor promedio elevado al cuadrado. Esa es la fórmula que vas a usar para calcular tu error asociado a la pendiente. ¿Sí? No cambié letras, no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo ahí. De igual forma, ese es el error para la pendiente. Bueno, ¿cuál es el error para la M? El error para tu ordenada al origen, bueno, el error para tu ordenada al origen por, ¿cómo decirlo? Por lógica o por sentido común, el error que está asociado a la ordenada al origen, que es la distancia que hay cuando mi recta se cruza con mi eje vertical al eje horizontal, la forma de calcularlo o el concepto es ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque la pendiente sí tiene un error propio. Y no importa si mi pendiente pasa por el cero o pasa, digo, si mi recta que está ahí pasa por cero o pasa acá arriba por 1.000.000 o pasa abajo por menos 20 millones, la pendiente de esa recta es la misma. ¿Sí? No va a cambiar. Pero en cambio, el error asociado a la de esta, ¿cómo se llama? Al ordenar el origen, esa sí va a depender, ¿no? De qué tan cerca o qué tan lejos ande yo del eje vertical. Entonces, este error se calcula usando la ecuación que nos dice que es 1 sobre mi número de datos más el promedio dividido entre la suma de la diferencia de mis datos menos el promedio al cuadrado, multiplicado todo esto por la suma de la diferencia que hay entre mi punto y mi recta que yo estoy proponiendo evaluada en ese punto, y es B, dividido entre n menos 2. Y hasta acá llega mi raizota. ¿Sale? Entonces, ya tengo las fórmulas. Ya, el maestro me evitó una clase que le iba a llevar 3 horas en meterse a toda la matemática que estaba ahí. Y nada más simplemente me las dio. Dijo, listo chicos, ya tenemos las herramientas que ustedes van a usar
para, para calcular los mínimos cuadrados. Es decir, chicos, ya tienen las ecuaciones que ustedes pueden escribir en un programa, en un código, y usarlo para hacer sus ajustes a sus tablas. Esto que está aquí, estas fórmulas que vimos aquí son las fórmulas que están programadas dentro de Excel, están programadas dentro de Fortran, dentro de diferentes programas que me hace el ajuste en un 2x3. Ya alguien se tomó la molestia de hacer todo ese, de traducir esto a un lenguaje de programación. De tal forma que yo nada más llegue y le diga, hplot, no sé, depende, ¿no? Hplot, desde mi función, y ya me va a dar aquí la grafiquita así, y te dice, ahí está. O bueno, hplot y te va a dar, no sé, tus puntos acá, ¿no? Pum, pum, pum. Pero le dices nada más hfit y ya, dice, ahí quedó, de volada, ¿no? O sea, eso que está aquí, ya te estoy diciendo yo a ti cómo lo hagas sin computadora. Ese hplot que está aquí, que te hizo esos dibujitos, son esos que están acá. Ese hfit que te estoy diciendo, son las ecuaciones que te escribí hace rato, ¿no? Entonces, ya sabes qué hay detrás de ese programa, ya sabes qué fórmulas hay, ya no te van a asustar tan fácil o no te van a sacar de onda cuando te pregunten, a ver, ¿cómo lo calculó? ¿Cómo hace tu computadora ese cálculo de la pendiente? Y consejo gratis, cuando yo no sé y me preguntan algo, es preferible decir, no sé, no lo estudié, o eso no lo consideré, o no lo vi. Preferible decir eso a empezar a divagar y empezar a tratar de explicar cosas que no van a llevar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque hay personas muy poco tolerantes y eso se los van a encontrar con el tiempo. Personas muy poco tolerantes que van a decir, oye, me estás haciendo perder el tiempo con tus idioteces. Ya, cállate mejor. Entonces, para evitar que lleguemos a ese extremo, simplemente es que eso no lo consideré, es que eso no lo vi y ya. La persona que está ahí por lo menos va a decir, bueno, no me hizo perder el tiempo en hablarme puras tonterías que no llevaron a ningún lugar, ¿sale? Entonces, eso es la idea, lo que yo quiero que ustedes sepan, qué es lo que se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de mañana va a llegar un profe que diga, háganme eso, y te va a decir, a ver, no sé, voy a decir, a ver, Leonel, pásale el pizarrón y explícanos qué hizo la computadora con ese ajuste que está ahí. Y Leonel no va a tener ni idea de qué se hizo, ¿no? Entonces ya sabemos por lo menos, es que le programaron ciertas ecuaciones, que son puras sumatorias, y esas ecuaciones vienen del análisis de considerar qué tan lejos se encuentran los puntos de la curva o de la línea que estoy proponiendo para que describa el comportamiento de mis datos. Esas ecuaciones vienen de considerar que esa línea minimiza las distancias o que considera las distancias mínimas para todos los puntos, no nada más para uno o para dos, sino para todos los puntos para poder hacer, proponer una ecuación. ¿Sale? Entonces, tomémonos un respiro, volvemos a la 1:25 y vamos a hacer un ejemplito. ¿Sale? Entonces, 5 minutos de descanso, 1:25, aquí nos vemos. Apunten bien las ecuaciones, váyanse a su libro, si quieren buscar un libro, chequen la ecuación para que estemos seguros que estamos usando la misma, para ahorita hacer un ejemplito y usarla, ¿sale? 5 minutos.
Sale pues, vamos a hacer un ejemplo para aterrizar los conocimientos, es decir, simplemente les voy a enseñar a hacer las sustituciones. Por eso digo, no sé si decir lo que les voy a enseñar, porque pues es algo que ya lo aprendieron desde que estaban en la secundaria, ¿no? Con sus primeros problemas de física que hacían, sus primeros problemas de matemáticas. Entonces, pienso, creo y espero que ya sean unos expertos en hacer sustituciones. Como ven, hasta ahorita no vamos a requerir nada nuevo. Es más, podemos decir que lo más avanzado que hemos visto en este curso, o lo que ha sido este curso, pues tal vez fueron las derivadas parciales, ¿no? Tal vez es lo más avanzado que usamos. Pero pues son derivadas parciales, a final de cuentas terminan siendo como derivadas normales, que pues se supone que las debía haber visto en materia de matemáticas de sexto grado, de sexto semestre de preparatoria. Yo sé que es común que a veces dice la gente, ¿por qué no dan oportunidad? Yo terminé mi área de contabilidad y me quiero meter a ingeniería. ¿Por qué no me dan la oportunidad de irme para allá? Pues se supone que la oportunidad te la debes de ganar con el examen de admisión. Pero a veces sí es un poco, más que nada, complicado para el estudiante, ¿no? Que dice, es que yo jamás llevé clases en el bachillerato de físico-matemáticas o de químico-biológicas, o no sé cómo les llaman ahora, en mi tiempo sí se llamaban. Y pues obviamente que no llevé geometría analítica, no llevé cálculo, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estás aquí, bienvenido, pues échale ganas, ¿no? No te desanimes y aprende por tu cuenta todos esos temas que no viste. Bueno, entonces tenemos un problemita donde yo quiero aplicar esas fórmulas que el maestro nos dijo. No sé, ahorita las voy a apuntar por ahí, o las voy a poner mejor como lo vayan necesitando. Ustedes ya las tienen a la mano. Y
Vamos a buscar un conjuntito de datos que yo quiero usar, ¿no? Dice, bueno, dice el problema, usando el método de mínimos cuadrados, usa el método de mínimos cuadrados para terminar la ecuación de una recta que mejor se ajustan a los datos y luego grafique la recta. Yo más bien diría primero, bueno, grafique la recta, yo más bien diría primero grafique los datos y luego grafique la recta, ¿no? ¿Cuál es mi conjunto de datos que yo tengo? Mi conjunto de datos que yo tengo es, voy a apuntarlos aquí, para cada X yo tengo una Y, que es lo que dijimos, y para cada X yo tengo una Y y me dice que el primero es 8 y 3, y luego 2 y 10, y luego 11 y 3, y luego 6 y 6, 5,8, 4,12, 12,1, 9,4, 6,9, uy, son buenos, y 1,14. 1,14. Creo que voy a tener que borrar el pizarroncito 2 veces. ¿Sí? Yo tengo ese conjunto de datos. Son las mediciones que yo hice en mi experimento. ¿Qué medí? ¿Quién sabe? No sé. Eso lo voy a ver dentro de 8 días, qué es lo que van a medir, porque ya vamos a empezar a hablar de eso, ¿no? Por cierto, nuestro examen pues queda para la próxima semana, ¿no? Dijimos que a las, ¿qué horas? A las 2. Vamos a dejarlo mejor. Para evitar problemas de que yo puedo y no puedo y de que por su culpa no pude asistir, el examen lo dejamos para la hora de clases, a las 2 de la tarde. A esa hora, digo, a las 12, a esa hora no hay problema de que digan, profe, es que lo cambió y yo tenía que ir a cuidar a mi abuelita en ese momento porque me tocaba cuidarla. No, mejor de así. Bueno, dice, tiene ese conjunto de datos, grafique los datos y luego grafique, calcule la ecuación de la recta que va ahí y ya después de eso grafique las rectas. Bueno, hagámoslo. Yo desde que estaba en la primaria, ya la maestra me enseñó más o menos, a lo mejor iba en sexto de primaria, ya la maestra me enseñó a hacer las gráficas y, a ver, ¿dónde la hago? Bueno, vamos a hacerlo aquí. Porque estoy a irme línea con línea. Bueno, ni modo. No importa que borremos. Y vamos a hacerlo más o menos grande. ¿Tengo datos negativos? No, no tengo ningún dato negativo, entonces solamente voy a trabajar en el cuadrante de los positivos, ¿no? Y en X tengo datos que van desde 1 hasta el más grande que es 12. Entonces, de 1 a 12, aquí sería 5, aquí sería 10, y el 12 estaría por aquí. Entonces, aquí va 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sale? Más o menos. Y para el caso Y, el máximo que tengo también es 12, no es 14. Entonces, para el que tengo ahí arriba, entonces aquí esto es como 5, como 10, aquí así más o menos, y el 15 que estaría por acá. ¿Sale? Voy a hacer la gráfica. Eso es lo que quiero que hagan primero. Primero háganlo a mano. Ya después le meten computadora y le meten muchas animaciones, ¿no? Ahorita primero a mano. De igual forma, pues yo aquí empiezo a graficar y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, y entonces el 15 quedaría un poquito más acá arriba, ¿no? Y 15 por acá. No voy a hacer nada nuevo, nada más simplemente voy a hacer una grafiquita. El primer punto me dice que está en 8,3. 8 por acá, aquí va el 8, y el 3 va por acá y me dice que está por aquí así. ¿Sale? El primer punto. El segundo punto me dice que está en 2,10, 2 por aquí y 10 por acá, entonces está por acá. El otro punto me dice que está en 11,3, el 3 está por aquí y el 11 está por acá, entonces por aquí así más o menos. Dice, como dicen los memes del Facebook, ¿no? A mí me va a salir chueco, pero a ustedes les tiene que salir mejor porque tienen reglas. Y el 6,6 que va por aquí y por acá, entonces como que me queda por aquí así más o menos, ¿no? 5,8 por aquí
y me queda por acá. 4, 12, 4 por aquí y sube hasta el 12 por acá. 12, 1, 12, 1, que sería por aquí así. 9, 4, 9 y 4, que serían 2 por aquí así. 6, 9, 6 y sigue el 9 por acá. Y 1, 14. 1, 14, que sería por aquí así más o menos. ¿Sale? Más o menos, o sea, no está... Yo no tengo regla, no tengo papel milimétrico, no tengo escala, pero más o menos a veces se tiene que ver los datos que están ahí, ya graficados. Es una medición que yo hice de alguna cosa que medí. No tiene, hasta ahí creo que no hay nada nuevo, no tiene chiste. Espero que no nos asustemos. Luego de ahí, bueno, me dicen, tienes los datos y me vas a calcular la recta que mejor se ajusta. Es decir, vamos a calcular una recta que va a pasar, la voy a hacer con color naranja ahorita. Y me dice entonces que si yo echándole así ojo de buen cubero, aunque yo sé que no tengo una buena escala ahí, más o menos yo diría que mi recta va a pasar tal vez por aquí, ¿no? Más o menos una recta que le va a pegar más o menos a los puntos. Dijimos, sí, profe, pero usted se la pasa diciendo que nada, de que yo creo, de que yo pienso, sí. Ahorita nada más proponemos, o más bien nos imaginamos que nuestra recta va a pasar más o menos por ese lugarcito. Es lo que estoy viendo. Entonces, mi trabajo es calcular la ecuación de esa recta. Y ahora sí, empiezo a usar lo que yo tengo. ¿Qué es lo que tengo a la mano? Lo que tengo a la mano, tengo varias ecuaciones. Entre ellas, tengo la ecuación de la pendiente. La ecuación de la pendiente me dice entonces, déjenme otra vez volver a mi de este documento, para no regarla y no usar una ecuación que no corresponda. Y tengo que la ecuación de mi pendiente está escrita con A, R, ¿dónde está el mouse que nos sirve? Y la ecuación de mi pendiente está escrita de dos formas, la escribí de tres formas diferentes, pero yo la puedo usar. Y digo, la ecuación de mi pendiente está dada por lo que sería la multiplicación de mi número de datos multiplicado por la multiplicación de mis yi's menos la suma de mis xy por la suma de mis y dividido entre n por la suma de los cuadrados de xy por la suma de lo xy de la suma al cuadrado. Ya tengo esa. Tengo la otra fórmula. La fórmula de calcular la b. La fórmula de calcular la b, yo tengo que la b, había dicho, yo la puedo calcular y tengo esta fórmula que está aquí, que me dice que es la suma de mis xy al cuadrado multiplicado por mis y menos la suma de mi xy multiplicado por xy y dividido entre n por la suma de xy al cuadrado menos igual la suma de mis xy elevada al cuadrado. Ya tengo m, tengo b. ¿Qué más puedo tener? ¿Qué más fórmulas tengo? Tengo otra fórmula, R. La R que yo tenía, que fue la que quité hace rato, que acabo de borrar, me dice que la R está dada por, en este caso, promedios, o en este caso, que sería N, que multiplica a la suma, se me va a hacer tarde, la suma de xy, y, menos la suma de xy por la suma de y, todo dividido entre
la raíz de n que multiplica a la suma de xy al cuadrado menos la suma, más bien la suma de los cuadrados menos la suma al cuadrado, y por la otra raíz, que es también la n, la suma de los cuadrados de y menos la suma de los y elevada al cuadrado. Tengo esas dos, tengo mi delta m, bueno, tengo esas dos y tengo mi delta m. Mi delta m, nada más voy a checar. O sea, lo que quiero primero, al escribir las fórmulas, bueno, lo voy a escribir y ya después la borramos porque voy a necesitar el espacio, ¿no? Lo que quiero es como empezar a ver qué es lo que necesito, ¿sí? Tengo mi delta m, y mi delta m la habíamos escrito como la raíz de la suma de la diferencia entre y menos x a y, digo, menos m por xy menos b elevado al cuadrado entre n menos 2 por la raíz de xy menos x promedio elevado al cuadrado. ¿Sale? Va a ser un poco tardadito, pero más que nada lo que quiero es simplemente que la usemos, ¿no? Y mi error en B, dijimos, era la raíz de un producto que era 1 más n, 1 sobre n, x al cuadrado promedio por la suma de x y menos x promedio al cuadrado multiplicado por la suma de y menos m, yo uso las mismas notaciones, mx y menos b al cuadrado entre n menos 2, entre n menos 2. Cerraba corchete y cerraba la raizota. Bueno, son mis 5 ecuaciones que tengo ahí. Es decir, empiezo a ver mis ecuaciones y me empiezo a dar cuenta que hay términos que se van repitiendo. Es decir, ¿qué términos voy a necesitar? Voy a necesitar la suma. Voy a empezar a escribirlo. Uy, pero no quiero borrar nada. Voy a anotarlos acá. ¿Sí? ¿Qué términos tengo? Necesito la suma de todas las x's por las yi's. Es este que está aquí. Necesito n. Necesito la suma de las x's, la suma de las y. ¿Qué más necesito? La suma de las xy al cuadrado. ¿Qué más necesito? Paz. La suma al cuadrado. Bueno, ya acá tengo las xy, nada más va a ser elevarlas al cuadrado, entonces no. ¿Qué más necesito, jóvenes? Y, xy, suma, esto ya está. Esto ya está. Y voy a necesitar la suma de mis y menos mxy por b. Esto lo voy a necesitar también, ¿no? Elevado nada más. Y además necesito, y necesito ese término que está acá, la suma de las xy menos el promedio. También. ¿Sale? ¿Se dan cuenta? Están las ecuaciones medias feas, medias engorrosas, pero a final de cuentas, estas son las cosas que yo necesito calcular. ¿Sí? Es lo que voy a necesitar nada más. Entonces, voy a hacer una tablita donde yo tenga todas estas cosas para poderlas hacer. ¿Sale? Entonces, ya determiné qué necesito. Si ya determiné qué necesito, entonces voy a borrar las ecuaciones, que las ecuaciones nada más eran para representar lo que quería. ¿Sale? Porque si no se nos va a hacer noche aquí, no vamos a acabar. Entonces, grábenselas. ¿Qué necesito? No puedo tomarle la foto, pero bueno. Ahorita ustedes me van a decir qué es lo que necesito, ¿no? Voy a borrar las ecuaciones. Bueno, voy a dejar esta aquí. Acabo esta de aquí, no la voy a ocupar. Bueno, digo, no voy a ocupar ese espacio. Entonces, aquí, ahora, tengo que hacer una super tablota. Híjole, pero no quiero borrar nada. Voy a borrar esto de aquí mejor, ¿eh? Para aquí mismo hacer la suma. Al cabo ya la gráfica la tienen. Y después ya nada más va a ser pintar la línea ahí arriba.
Entonces, voy a borrar aquí para aquí mismo hacer la tabla y hacer todas las operaciones abajo, para que no estemos borrando la tabla otra vez. Entonces, quiere decir que esta tabla que está aquí nada más le voy a agregar columnas. Y una de esas columnas, ¿qué columnas le iba a empezar a agregar a esa tabla? Era donde iba a multiplicar, que iba a multiplicar x por y, iba a ser una, iba a tener también otra donde necesitaba las x cuadradas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa necesitaba, jóvenes? Que no me acuerdo. XY, la x cuadrada. Dejen ver qué más tengo por acá. X cuadrada. A ver, déjenme ver las ecuaciones otra vez. Necesitaba XY, X cuadrada. Y necesitaba la diferencia. Bueno, eso es después que saquemos la pendiente. Así, esto de aquí se lo puedo sacar. Y necesitaba el X menos el X promedio. Y la otra, esta pues lo hacemos hasta la última. Y va a necesitar la que es la YI menos la MXI menos la B. Pero eso va a salir a la última cuando saque la M y la B. Sale. No es algo de otro mundo. Nada más simplemente es hacerlo a mano. Dejemos la flojera a un lado. Tenemos 15 minutos para hacerlo. La multiplicación es de las X por las Y. 8 por 3, 24. 10 por 20, 10 por 2 por 10, 20. 11 por 3, 33. 6 por 6, 36. 5 por 8, 40. 4 por 12, 48. 12 por 1, 12. 9 por 4, 54. 6 por 9, digo 9 por 4, uy, ven que me la... Estoy viendo las tablas. 36. 6 por 9, 54. Y 1 por 14, 14. ¿Sí? Simplemente fue la multiplicación de las dos columnas. La X cuadrada. 8 por 8, 64. 2 por 2, 4. 11 por 11, 121. 6 por 6, 36. 5 por 5, 25. 4 por 4, 16. 12 por 12, 144. 9 por 9, 81. 6 por 6, 36. Y 1 por 1, 1. ¿Sale? No estamos haciendo nada nuevo. Es nada nuevo. Bueno, ¿cuánto es el promedio de las X? Saco el promedio de las X. Por acá lo voy a apuntar. ¿Cuánto va a dar el promedio de las X? ¿Qué es el promedio de las X? La suma de todas. Bueno, entonces aquí puedo hacer esto. Extiendo esto, entiendo esto. Y aquí voy a poner cuánto vale la suma de mis XIs. ¿Cuánto vale la suma de mis XIs? 8 y 2, 10. Y 11, 21. Y 6, 27. Y 5, 32. Y 4, 36. Y 12, 48. Y 9, 57. Y 6, 63. Y 1, 64. Aquí está. La suma de mi YI. ¿Cuánto vale la suma de mi YI? 3 y 10 son 13. Y 3, 16. Y 6, 22. Y 8, 30. Y 12, 42. Y 1, 43. Y 4, 47. Y 9, 56. Y 14, 70. ¿Vale? No es nada nuevo, no es nada nuevo. No nos asustemos. Aquí va la suma de mis XIs por mis YI. ¿Cuánto es esto? Hago la suma de todo eso que está ahí. 24 y 20, 44. Y 33 son 77. Y 36, ¿cuánto va siendo? A ver, y ahí empezamos con números con doble cifra. Y ya se me atoró el cerebro, entonces uso mi calculadora, ¿no? Y al usar mi calculadora, yo tengo que aquí me va a dar un 317. ¿Sale? La suma de mis X cuadradas, XY cuadradas, me va a dar un 528. ¿Sale? Eso lo pueden ustedes hacer ya en la calculadora. Pero nada, porque yo no tengo tanto tiempo. Tengo eso de ahí. Ahora, ¿cuánto vale el promedio? ¿Cuánto vale el promedio? Aquí, porque eso me fue este cuadrado. El no moneda. Usar igual de feo.
2. ¿Cuánto vale el promedio de las X? ¿Cuánto vale el promedio de las Y? Nada más para saber. ¿Cuánto vale N? Para mí, N es el número de elementos. ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. N vale 10. Entonces, el promedio me dice que es la suma de las X, Y sobre N, y entonces el promedio me dice que vale 64 entre 10, 6.4. El promedio de las Y me dice que entonces el promedio vale 7.0. ¿Sale? Ya tengo ahí. Ahora hago esto de acá. Lleno esa tabla de ahí. ¿Sale? Voy a llenarla. 8 menos 6.4. Ahí voy a empezar a meter los numeritos. Entonces, ¿cuánto es ahí? Empiezo a meter los números. Esos números no los tengo, pero como se me va a acabar el tiempo, voy a calcular nada más unos dos para que ustedes lo llenen en su casa, o estén en su casa. Sería entonces la primera. Sería 8 menos el promedio, que es 6.4. Entonces, 8 menos 6.4. Y eso me dice que aquí va un 1.6. 2 menos 6.4. 2 menos 6.4. Y me dice que es un menos 4.4. ¿Sale? Y ahí le voy a ir poniendo los números. 11 menos 6.4. Y me dice que es un 4.6. Y ahí me la voy a llevar. ¿Sale? Ahorita voy a calcular lo que es la M. Ya tengo esos números. Aquí los puedo ir haciendo. Ya hasta que tenga la M y la B, puedo llenar esta otra columna de acá. Pero hasta que las tenga, ¿no? Entonces, a ver, todavía tenemos tiempo. Vamos a hacerlo. 6 menos 6.4 me va a dar aquí un 0.4 negativo. 5 menos 6.4 me va a dar menos 1.4. 4 menos 1.4 me va a dar entonces aquí un... A ver, aquí estoy mal, ¿verdad? A ver. 5 menos 6.4, que es el que está acá, entonces si me da menos un 1.4, 4 menos 6.4 me da un menos 2.4, un 12 menos 6.4 me da un 5.6, un 9 menos 6.4 me da un 2.6, aquí me da otra vez un menos 0.4, y aquí me da un menos 5.4. Hago la suma. Ah, no, aquí no me piden suma, ¿verdad? ¿O si me piden sumas? Que ni me acuerdo. Si me van a pedir la suma de los X, Y, si me lo piden. Y la suma, entonces, de los X, Y menos los X promedio es igual a ¿cuánto? Hago toda la suma esa que está ahí. Y digo 1.6, 1, de repente se asusta. 1.6 más, digo en este caso menos 4.4 más, digo, más 4.6 menos 0.04 menos 1.4 menos 2.4 más 5.6 más 2.6 menos 0.4 menos 5.4. ¿Cuánto me dio ahí? Me dice que me dio 0.36. Espero no haberla regado por ahí en algún signo. ¿Vale? No hemos hecho nada nuevo, jóvenes. Es aritmética. ¿Vale? Es aritmética simplemente. Ya tengo, ahora sí ya tengo, puedo decir que tengo todos mis datos que necesito. Nada más me hace falta esa tabla que está acá. La última columna, pero para conocer esta columna necesito conocer M y necesito conocer B. ¿Vale? Entonces me voy a mi ecuación y digo, bueno, ya tengo todo. Me voy a mi ecuación y voy a usar el plumón delgadito. Hoy tengo un azul chiquito. Y en este caso me dice que mi pendiente M está dada, ya no voy a escribir la ecuación porque se me va a ir el rato, está dada por el número de elementos. Dijimos, nuestro número de elementos es 10, n igual a 10.
¿De dónde salió ese 10? De contar todos los renglones. Tengo 10 renglones. Que va a estar multiplicado por, en este caso, la n va a estar multiplicado por la suma de los productos, que es 317, menos la suma de los xy, que es 64, multiplicado por la suma de los y, que son 70. Todo eso dividido entre el número de elementos 10 por la suma de los cuadrados, que es 528. Menos la suma de las xy elevadas al cuadrado, 64 al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ya tengo todos los datos y me dice aquí que mi m vale, ¿cuánto vale la m? Si le meto todos los datos, hago esa multiplicación y me dice que me tiene que dar, vamos a hacerla, para que no digan que el profe no hace nada. Entonces sería 10 que multiplica a 317 menos 64 que multiplica a 70, cierro paréntesis, divido, abro dos paréntesis abajo, que sería 10 que multiplica a 528 menos 64 al cuadrado y cierro doble paréntesis. Y esto me dice que vale, menos 1.1, ¿sí? O lo largué por ahí en algún signo. Dejen ver. Eso me dice que vale eso que está ahí y eso que está ahí. Me dice que vale menos 1.1. Menos 1.06, ¿no? ¿Sale? ¿Vamos todos bien? Tenemos 5 minutos para acabar. Ya está. Tengo lo que vale la pendiente. ¿Vale? Ahora quiero conocer cuánto vale la ordenada al origen. B, yo había dado dos ecuaciones. Y una ecuación me decía que B estaba compuesta por sumas y multiplicaciones, o también me decía que B estaba compuesta simplemente por el valor promedio de Y menos la pendiente por el valor promedio de X. Ya tengo los dos promedios. Y yo sé que el promedio de Y es 7.0 menos la pendiente 1.016 por el promedio de X, que es 6.4. Le meto numeritos y me dice que B es igual a ¿cuánto? Sería entonces, menos por menos me da más, y me dice que es 1.106, que va a multiplicarse por 6.4, eso que está ahí, más lo que sería el valor que tengo al inicio, que sería 7, más 7, y esto me está hablando entonces que tengo un 14.078. ¿Vale? Ya tengo B. Espero no se pierda. Nada más es es aritmética. Aritmética es lo que nos enseñaron a sumar todavía con palitos y bolitas nada más, ¿no? No es nada nuevo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue ahí es calcular la R. Vamos a estar, y tenemos 4 minutos. La R, dijimos que también teníamos una ecuación. ¿Dónde está la R? Aquí está la R, y es una ecuación bastante larga, pero ahorita la ponemos. Nada más que asegurarme que escribo la R correcta. Y la R correcta, ¿cuál está mejor? Esta que está aquí. Y dije la R, 4 minutos, R es igual a la suma de las XY menos las X promedio. XY menos X promedio que está acá. 0.36, ¿no? 0.036. O también lo podemos hacer con la otra R que dije. La otra R. A ver, déjame ver otra R. A ver cuál es más rápida. Pues, vamos a la cosa.
la R, que es igual a la N, que es el 10, por la suma de las X, Y, de las multiplicaciones, 317, menos, ustedes tienen las ecuaciones, menos la suma de las X, Y, que son 6.64, digo, por la suma de las Y, Y, que son 70. Todo eso dividido entre dos raíces. La primera raíz es 10, porque es N por la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados es 528. Se cierra. No cierra todavía. Menos la suma elevada al cuadrado, que es 64. Ahora sí se cierra por la otra raíz que va abajo, que me dice que es la N otra vez, que es 10, por la suma de las Y al cuadrado. Uy, no tengo la suma de las Y al cuadrado. Las sumas cuadradas de las Y. Me faltó aquí esa tabla. Las sumas de las Y al cuadrado. Ya no vamos a alcanzar a sacar esta, porque no tengo esa tabla. Y las sumas de las Y elevadas al cuadrado, que sería 70 al cuadrado. Híjole, no me va a salir, porque esa no calculé. No calculé cuánto era la suma de las Y cuadráticas. Me faltó elevar al cuadrado la Y y hacer toda la suma que estaba aquí, ¿no? Eso me faltó. Bueno, aquí les va a dar una R, no tengo el valor. Sí, aquí les va a dar un valor de R. De igual forma, ustedes van a calcular un valor, un delta M con la que les di y un delta B con las que les di. Es lo que van a hacer ahí. Ya al menos aquí, así de manera rápida, voy a borrar esta parte porque voy a ocupar aquí. Esto de aquí ustedes lo van a calcular ya en su casa. Tienen las ecuaciones, las tienen ya. Tienen esa tabla, nada más que en esa tabla me faltó la suma de los cuadrados de las Y, que no la calculé aquí, no la agregué. Y voy a borrar esto. Esto de aquí, si yo lo grafico, bueno, ahorita me lo dan. Si yo grafico esto, ya no voy a graficar otra vez los puntos, no voy a graficar la pura de esta recta. Y dijimos, aquí va 5, aquí va 10, y por acá iba el 12. Dijimos, aquí va el 5, aquí va el 10, y por acá estaba el 15. Ustedes ya nada más la van a hacer arriba de la que ya tenían, ¿no? Y dice, tenemos una recta que tiene pendiente, ¿cuánto dijimos que tiene pendiente? Menos 1,1 y ordenada al origen, que era 14. Es decir, cuando me dice ordenada al origen 14, significa que la recta va a pasar por acá arriba, ¿no? Por aquí está el 14, aquí está el 14. ¿Sale? Quiere decir que la B vale 14. Si me hubiera dicho B vale menos 14, significaría que estaría en la parte de abajo, pero como es 14, va aquí en la parte de arriba. Y me dice que tiene pendiente de menos 1,1. ¿Sale? Es decir, que si tiene pendiente de menos 1,1, yo le saco el inverso o la tangente de eso y me dice entonces que debo tener un ángulo. ¿Dónde está la tangente? Shift and 1,1 y me dice que tiene un ángulo de menos 47 grados. Menos 47 grados, significa, ahorita a ojo de buen cubero, me dice que entonces va a estar, o yo lo que puedo hacer, yo lo que hice aquí con esto, mire, yo calculé la ecuación que me dice y igual a mx más b, que es decir, es igual a menos 1,1 x más 14. Esta es la ecuación de mi recta que yo calculé, ¿sale? Esta es la ecuación de mi recta que corresponde a ese ajuste. Cuando aplicamos lo que vimos en geometría analítica de quinto, mis interceptos, cuando x vale 0, entonces y igual a 14. Aquí está la ordenada al origen, esto que hicimos acá. Cuando y es igual a 0, entonces x, ¿cuánto vale x? X vale a 14 entre 1,1. X es igual a 14 entre 1,1 y 14 entre 1,1 me dice que vale 12,73. O sea que por acá va a estar el otro punto, más o menos por aquí así, y la recta que yo estoy calculando que se ajusta a mis datos, ¿cómo le hago aquí? Y ya se me fue el tiempo y tengo los otros chavos esperándome.
Esto va a ir más o menos así. ¿Sale? Esa que está ahí es la recta que se ajusta a los puntos que yo había graficado hace rato. Pónganla con los interceptos en 14 en Y y intercepto de menos 12.73 en X. Y eso graficado sobre los puntos que teníamos ya nos quedó. ¿Sale? Entonces, de tarea se calculan eso de acá abajo. Espero haya quedado más o menos explicado. ¿Alguna duda rápida que tengan? ¿Dudas, críticas, comentarios? Es tarea esa, No profe. fue nada. Pues tú hazlo en tu casa, por tu bien, por así decirlo. Oh, bueno, gracias. No tanto que no me la vas a entregar, sino hazlo por tu bien, más que nada, ¿no? Para que entiendas. Esto ya de aquí, lo único que se nos pasó a calcular, que fue por lo que no pudimos calcular R, fue la suma de los cuadrados de Y. Tienes que elevar la Y al cuadrado y hacer otra tablita aquí, otra columna, con valores de 9, 100, 9, 36, 64, 144, bla, bla, bla. Y luego sumarlos y los metes en esta ecuación de la R, donde va la suma de Y cuadrada, y ya te va a dar el R, ¿no? Entonces ya es lo que necesitas nada más. Y para las deltas M y para las deltas B también. Ya tienes M, ya tienes B, ya puedes calcular la suma de esto que está aquí también, mira, de esta columna. Y ya sacas los errores asociados a la M y el error asociado a la B. ¿Sale? Entonces, si no hay más preguntas, al ratito les mando la tarea y va a ser un ejercicio igualito a este. Me van a hacer ejercicio, me lo van a entregar el próximo viernes antes del examen. ¿Sale? Nos vemos en el examen, que es de hoy en 8 a las 12 del día. Hay tarea para hoy a las 6 y la tarea que les voy a dejar hoy es hasta para el otro viernes. Ya saben, examen en hojas blancas. No vayan a salir con sus cosas de que traigo hojas de libreta, no. Péganme hojas blancas, por favor. Y limpien el lente de su teléfono para que no vaya a salir ahí todo sucio la foto después, ¿no? Tengan todo preparado para el día del examen, para que no vayamos con que, profe, es que se me olvidó comprar las hojas, profe, es que no sé qué, porque es igual que una Profe. clase de salón. Ustedes llegan. Profe, ¿las hojas pueden ser de reuso o tienen que ser blancas por ambos lados? Blancas por ambos lados, ya lo dije el otro día. No quiero recicladas porque luego se transparenta lo que está abajo y no entiendo. ¿Sale? No es por mala onda, simplemente es para evitar que tengamos problemas entre nosotros. Bueno, entonces nos vemos luego. La tarea no hay problema. La tarea no hay problema. Esa sí no hay problema. ¿Sale? Nada más el examen sí en hoja blanca. Dale pues. Entonces nos vemos en el examen próxima semana. Nos vemos, profe. Si tienen dudas, envíenlas ahí por el chat, ¿no?